tenemos que acceder al filtro del gasoil que está allí enterrado. Pues bueno, vamos a quitarla del todo y lo cambiamos el filtro del aire aquí en la calle ahora. Con una 10 de vaso quitamos el tornillo que sujeta la caja del filtro. Pues ya quitamos el cable del caudalímetro. Lo quitamos de esta pestañilla de aquí. Lo apartamos y tiramos de la caja del filtro para arriba. Pues ya sí, vamos a ir en busca del filtro del gasoil, que lo tenemos, ya se puede ver ahí detrás escondido. Vamos a quitar este soporte que tiene esas dos tuercas ahí debajo. Son dos tuercas de 10, vamos a aflojarlas. Una vez que le quitamos las dos tuercas al soporte, ya nos debe de salir. Ahora vamos a separar esta petaquilla de aquí. Todo este soporte de cables lo vamos a separar. Vamos a quitarle esta grapilla, esta de aquí, y aflojamos este tornillo. Estos dos de aquí, para que esto se nos quede suelto. Pues ya esto nos da un poco de más de margen de maniobra también ahora cuando trasteemos aquí la unidad. Esta petaca, si no sale bien tan bien como a mí, es porque la tendréis pillada posiblemente de abajo. De esta laña que lleva aquí, tendréis que pulsarla y tirar para nosotros. Entonces ya la tendríamos despegada. Vamos a ver si esta tapa de aquí podemos retirarla ya. Detrás tiene unas pestañas. ¿Veis? Nos encontramos estas pestañas que tendremos que pulsar aquí y aquí. Y ya sacaríamos este casco. Ahora vamos a quitar estos tornillos de aquí, ese, este, ese y ese. Quitamos esos 4 tornillos y dejaremos ya la caja más suelta para poder quitarle ahora esta carcasa de arriba. Todos los tornillos de la caja de la centralita sueltos. Vamos a quitar el borne negativo y dejamos la batería desconectada. Pues ya que tenemos la caja de la centralita suelta, a ver si podemos moverla un poquito hacia aquí. Ahí. La inclinamos un poquito aquí adelante, vamos a abrirla. Nos encontramos también pestañas por detrás, como las de antes, y estas por delante. Retiramos la tapa. Y ahora vamos a desconectar la centralita. La centralita, estos broches, los levantamos. Y lo sacamos de ahí. Y de este lado, igual. Justo detrás tenemos otra grapa que sujeta el cableado. La chuchamos con el dedo y la sacamos. Aquí es que tenemos otra grapa que no había visto, justo ahí en la esquina esta. Pues soltamos esa última grapa y ya pues ir observando a ver dónde va trancando.
y nos debería de salir fuera. Ya tendríamos la centralita en la calle. Nos vamos acordando mucho del ingeniero donde coló el filtro del gasoil. A ver, ya que tenemos la centralita en la calle, vamos a quitar el soporte de la centralita, que sería este. Y lo tenemos pillado aquí en el lateral. Quitamos este tornillo. Sería este que hay ahí y ese de ahí. Y ya lo tendríamos suelto. Porque el filtro del gasoil es ese de ahí. Apartamos un poquito los cables que no nos estorben mucho. Y ya tenemos aquí el dichoso filtro. Le quitamos el sombrerillo este de goma que lleva. Es como un taponcillo. Y vamos a aflojar la tubería esa, la que vemos ahí. Con una 10 de vaso aflojamos el tornillo. Lo retiramos con cuidadito que no se nos caiga. Y la tubería, tirando de ella, nos debe de salir. Queda menos. Ay, ya la tendremos fuera. Un taponcillo se lo ponemos y así no nos mancha mucho de gasoil. Y la apartamos por aquí por donde podamos. Vamos a quitarle otra funda más que tiene de goma. Y voy a ver si me entra el extractor para poder echarle al cuello el extractor y aflojarlo. Pues ha entrado el extractor, tiramos de estas mangueras un poquito para arriba y lo metemos. A ver si puedo alumbraros ahí. ¿Veis? Ahora lo que no sé es si nos va a dar margen de maniobra para poder aflojar. A ver si aquí podemos darle un tironcillo. Vamos a ver si nos deja. Pues parece que sí. Voy a terminar de aflojarlo y lo sacamos. Como me cuesta tanto maniobrar con el extractor ahí, voy a probar a ver si con la varilla, esta rosca que tengo ahí, lo puedo hacer más rápido. Voy dando unos toques allí. Como el tirón fuerte se lo hemos dado con el extractor. Vaya, y el que no tenga extractor, pues también supongo que se puede apañar con algo de esto. El plástico parece resistente y ya depende de lo apretado que le hayan dejado la última vez. Pues creo que le voy a dar otro poco con el extractor, que lo he puesto en mejor posición. Ya va con la mano parece. Pues ya tenemos aquí el filtro de gasoil. Tened cuidado que se os hace pipí encima al sacarlo. Le damos un tironcillo y lo sacamos. Como vemos, el filtro nuevo nos trae la tórica nueva de la tapa. Vamos a darle la tapilla un poquito con limpiafreno. Una vez ya que la tenemos bien sequita el limpiafreno, le echamos su tórica nueva. Lubricamos un poquito la tórica, para que en el siguiente mantenimiento no nos acordemos mucho y no esté muy pegado. Y el tórico este también de filtro, lo lubricamos un poquito también. Lo encajamos en la tapa y para adentro. Pues vamos para adentro con él.
y vamos a llevarlo a fondo. Pues ya es llevarlo a fondo y pegarle el último apretoncillo, que sabemos que la tubería no entraba por el lado aquel del copiloto, o sea, para acá. En esa posición vamos a saber cuando lo tengamos ya en su sitio. Ya lo tenemos apretado, vamos a ponerle la tubería. Vamos a echarle a la tórica esta un poquito de vaselina. No nos cueste mucho meterlo. Lo llevamos a fondo y le ponemos el tornillo. Pararos antes de quitar la tubería, de meter la tubería. Yo me he acordado antes de ponerle el tornillo. Le tenemos que poner el capuchón este. Bueno, le voy a dar un poquito con limpiafrenos, que está así sudado de gasoil. Pues vamos a meterle el plástico. Y ahora sí, ponemos la tubería. Vamos a poner el tornillo. Pues ya con el tornillo desde apretado, le pegamos un apretoncillo y metemos el último sombrerillo de aquí arriba. Metemos el soporte. Pues vamos a meter ya la unidad. Damos la inclinación que tenemos aquí. Pues vamos a meterle la otra tapilla. Pues ya con toda la centralita apretada, vamos a meter los cables aquí, en su sitio, este aquí y esta igual. El soporte de la caja del filtro, le ponemos sus dos tuercas. Pues vamos a meterle ya, una vez que tenemos el soporte bien apretadico, le metemos el filtro. Aseguraros de que esos dos tetones tienen que entrar aquí. Echamos un poquito de vaselina para facilitar ahora la entrada. A ver si metiendo sobre esta parte nos resulta algo más fácil. El tornillo apretado, ponemos el filtro, ponemos la carcasa, aprovechamos y la metemos en el codo del turbo. Y la pestaña esta de aquí, que era de alambre, le metemos, como dijimos ya antes cuando lo teníamos fuera, el alambre por su sitio. Ponemos caudalímetro y apretamos el codo del turbo. Pues lo único que nos queda ya son estos dos tornillos de aquí del bote del líquido. Vamos a apretarlos.